¿Qué tal? En esta 22ª meditación sobre los textos de la Pasión nos toca hoy contemplar el camino a la cruz según el Evangelio de Lucas en su capítulo 23, versículos 26 al 32. ¿Qué nos narra este pasaje? Que este Jesús ya crucificado, según lo que querían sus propios enemigos, por Pilato, condenado a ser crucificado, es llevado hacia la cruz. No nos dice Lucas en este pasaje quién lo lleva, así lo va a decir el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículos 23, y Lucas va a hacer una mención, una alusión en el capítulo 23, 47. Son 4 soldados más un centurión, y una multitud son los que lo siguen. ¿Qué es lo que nos va a expresar? Que los soldados romanos tenían derecho a agarrar a alguien que estaba en el camino, y este va a ser alguien que pasaba por ahí, que es requisado para cargar con la cruz de Cristo. Y por eso va a decirnos el pasaje del Evangelio. Echaron mano a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. ¿Cómo se justifica este hecho? Lucas, por un lado, no nos habla en ningún momento de la flagelación de Jesús. Entonces, ¿por qué? Si no está flagelado, según Lucas, al menos no está contado, ¿por qué hace falta que alguien cargue con la cruz de Jesús? Ya que era parte de la condena, ¿sí?, que uno llevara la propia cruz. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 15, se puede deducir que esta flagelación, que ha sido bastante cruel, había reducido las fuerzas de Jesús hasta una debilidad extrema. Hasta es más, eso que parece tan sanguinario termina siendo un gesto de misericordia, de piedad, porque cuanto más débil estaba el que iba a ser crucificado, menos resistencia ponía al momento de morir, sino que moría más rápido en la cruz. Se apresuraba el proceso de muerte a través de asfixia, sobre todo al no tener fuerzas para resistir y poder seguir respirando. Por lo cual, aunque nos parezca contradictorio, la flagelación es casi un gesto de misericordia. Y en Marcos se muestra, ¿no es cierto?, que le dan una flagelación muy fuerte. Sin embargo, el Evangelio de Lucas parece que aún tiene fuerzas, porque aunque lleva la cruz Simón, Jesús tiene como estas intenciones, se detiene a hablar, por ejemplo, con las mujeres. Por lo tanto, que Simón de Cirene cargue con la cruz tiene además una intención secreta. ¿Cuál sería? Simón se convierte en un representante, en un modelo del discípulo que lleva la cruz. Para Lucas, el verdadero discípulo de Jesús es el que toma la cruz y lo sigue. Así lo había dicho en el capítulo 9, versículo 23. Así se describe en Lucas lo que es ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, Simón de Cirene no fue el único que ayuda a Jesús. En el camino se encuentran otros consuelos, según San Lucas. Esto es un texto propio de Lucas, lo encontramos nada más que en él. Algunas mujeres que en el camino hacia la cruz lloran desconsoladas por la suerte de Jesús. Estas mujeres serán de Jerusalén, no da más explicitación que esto, más bien el lugar geográfico. Posiblemente algunas conocieran ya a Jesús, algunas podrían haber sido estas seguidoras que son mencionadas en alguno de los evangelios. Movidas por la compasión hacia un condenado a muerte, un grupo de mujeres se acerca a Jesús y llora a su paso, ¿no es cierto?, al verlo así flagelado. Lucas relata que Jesús, al verlas, parece olvidar sus propios sufrimientos y se detiene para pensar en las desventuras que le esperan a ella y a sus hijos. Y ahí les va a dirigir esas palabras que, aunque marcadas de una profunda y tierna piedad, resuenan casi como una amenaza. El Mesías que sufre ahora los rasgos de ese profeta que padece, como es ese profeta predicado por Isaías, que llora sobre Jerusalén, como nos relata el Evangelio de Lucas también en el capítulo 19, versículo 41, que llora sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cómo no pudiste descubrirlo cuando fuiste visitado por ellos? Este lamento que le da a las mujeres tiene ese eco de esa profecía.
Las mujeres, por lo tanto, de Jerusalén deben reservar su llanto para aquel momento. Quizás como el Evangelio de Lucas es escrito, ¿no es cierto?, con bastante tiempo después, ya en Lucas está la experiencia de lo que este pueblo vive a partir del año 70, con la destrucción de la ciudad santa y la pérdida del templo. Quizá este relato no solo habla de este presente que viven de la pasión, sino de ese futuro en ese momento para estas mujeres, que es la destrucción de esta Jerusalén. ¿A qué nos invita, no es cierto, este texto? El pensar, ¿qué se sale a descubrir en el camino? ¿Qué es lo que ve Simón, el de Cirene, Verónica, las otras mujeres piadosas? ¿Quién es este desconocido que camina hacia la cruz? Cuando salían encontraron a un hombre llamado de Cirene y lo obligaron a llevar la cruz. La cruz de Jesús pasa de los hombros de Jesús a los de Cirene. Alfonso María de Ligorio pone de relieve este traslado sugerido por el odio a los judíos. Al ver los judíos que Jesús por la debilidad iba a cada paso como si expirara el alma, y temiendo que muriera por el camino, obligaron a Simón el cireneo a llevar la cruz del Señor. Sin embargo, como veíamos en esa meditación, es más bien la actitud del discípulo, ¿sí? Es aquel que carga la cruz y lo sigue. En este texto Jesús nos invita a que pensemos cuáles son las cruces. Un padre espiritual en el seminario siempre nos decía que las cruces nunca había que pedírselas a Dios, nunca había que pedirle que nos mande una cruz. Pero sí, cuando descubríamos que teníamos una, que le pidamos a Dios la capacidad de poderla cargar. Porque esa es la actitud del discípulo, no pedir cruces, sino cargarla y seguirlo. Este Simón de Cirene, por lo tanto, entonces se convierte en ese modelo de discípulo, nos anima también a nosotros a llevar la cruz como él. Las personas que pasaron por esta experiencia de llevar cruz nos enseñan que la vida nos proporciona una gran satisfacción cuando la afrontamos como una conquista. La lucha de la vida es una lucha contra el mal que está dentro y fuera de nosotros, pero la cruz más bella y radiante es la que tenemos que afrontar para ser buenos, para ser hijos de Dios, para observar lo que el Señor nos pide. Pidámosle al Señor en esta meditación contemplar la cruz, encontrar la capacidad de cargarlo, quizás compartirlo con alguien que también pueda hacerse nuestro cireneo, que nos ayude, que nos quite también la soberbia de creer que nosotros somos los cireneos del mundo y los cireneos de todos los que nos rodean, cuando apenas tenemos capacidad y fuerza para cargar la que a nosotros nos toca. Que Dios los bendiga.